Hola, ¿cómo están mis queridas pacientes? Soy la doctora Verónica Rembi, soy ginecóloga. Les quiero platicar más o menos las preguntas más frecuentes o los miedos más frecuentes que manifiestan las pacientes antes de cualquier cirugía. La primera y la más común es las complicaciones y el riesgo a la muerte. Es muy frecuente que las pacientes tengan miedo a morirse en una cirugía, pero pues lo más frecuente es que esto no pase. Bueno, ¿quién tiene más riesgo de morir y quién no tiene más riesgo de morir? Pues evidentemente pacientes que llegan muy graves al quirófano. Entonces no es lo mismo operar a una paciente que llega estable, que llega bien, que es una cirugía programada, a una paciente que llega de urgencia, por ejemplo, convulsionando, con preeclampsia, con un accidente, con una hemorragia interna, con una perforación. Entonces las condiciones de ingreso al quirófano son desde pacientes muy graves, que sí tienen más riesgo de morir, pero porque entraron mal, o pacientes sanas que entran bien al quirófano y que normalmente pues no les va a pasar eso. Complicaciones generales. Las complicaciones generales son como en cualquier cirugía, pues dependiendo cuántas cirugías previas tengan. No es lo mismo para una paciente que ya tuvo varias cirugías de abdomen que una paciente que nunca ha tenido cirugías. Pensamos siempre que se va a complicar más una paciente que ha tenido varias cirugías porque puede haber adherencias, porque puede haber lesiones de intestino, lesiones de ureteros, lesiones de vejiga, más hemorragias, más lesiones de biplón. Entonces, esas pacientes se complican más que las que nunca se han operado. Sin embargo, luego nos llevamos sorpresas. Hay pacientes que nunca han tenido cirugías y tienen enfermedad pélvica inflamatoria crónica con muchas adherencias y, bueno, también pueden llegar a tener algún problema. ¿Quién se complica más? Pues pacientes con cáncer, por ejemplo, que está muy adherido al cáncer, muy avanzado, pues claro que se complican más. O pacientes con enfermedades graves crónicas, por ejemplo, obesidad, hipertensión, enfermedades inmunológicas como cardiolipinas y lupus. Todo eso tiene más riesgo de trombosis. Los trombos son los coágulos que se pueden ir al corazón, al cerebro, a los pulmones y sí podrían provocar una muerte. Pero pacientes sanas, generalmente el riesgo de complicación es 1 en 1000, que bueno, pues realmente es muy bajo, y otras complicaciones que puedan ser infecciones, hemorragias que se controlen más fáciles. Bueno, pues ahí a lo mejor sí tenemos un riesgo de 1 en 100, pero la mayoría pues se corrige muy bien con medicamentos, entonces por ese lado pueden estar tranquilas. Otra pues duda y miedo pues es miedo al dolor. Todo mundo le tenemos miedo al dolor, a nadie nos gusta que nos duela, pero afortunadamente pues ya tenemos las opciones de la bomba de analgesia, que es como una bolsita en la que metemos medicamentos para dolor y va pasando continuamente. Esto nos ayuda mucho en pacientes que tienen cirugías con bloqueo, porque podemos dejar el mismo catéter con el que se infiltra el bloqueo y de ahí viene la bomba. Y esa bomba les ayuda muchísimo para el dolor. Independientemente de eso, acuérdense que por la vena siempre les ponemos medicamentos para dolor. Entonces vamos alternando diferentes medicamentos que hacen sinergias, que se ayudan entre sí para que su dolor sea cada vez menor. Y si esos medicamentos no les sirven, bueno, pues vamos escalando medicamentos más fuertes contra dolor. Porque bueno, finalmente el umbral de dolor es diferente para cada persona. Hay pacientes que con la misma cirugía dicen, doctora, yo estoy como si nada, ya me quiero ir a mi casa y vámonos. Y hay pacientes que se están muriendo de dolor, pero eso es cada quien lo que soporta. Y cuando alguien tiene dolor, existen muchas opciones para que ese dolor reduzca y ustedes puedan estar cómodas en su cirugía. Otra pregunta o duda frecuente o miedo es al tipo de anestesia. Básicamente hay 3 tipos: la anestesia general, la anestesia por bloqueo y la anestesia con sedación. La general la usamos en cirugías muy grandes o que prácticamente abarcan más allá del ombligo, más arriba. Por ejemplo, cirugías de mama, cirugías de laparoscopía, todo eso que tenemos que meter aire y inflar todo el abdomen. Entonces tiene que ser a fuerza una anestesia general. La anestesia general, ustedes están completamente dormidas. Cuando entran a quirófano, pues están conscientes, pero una vez que están en quirófano, se inyecta un medicamento por la vena, les empieza a dar sueño profundo y hasta ahí se acuerdan. Luego se les pone un tubito por la boca, que es por donde pueden respirar, y ya, con eso están completamente dormidas. Y hasta que acaba la anestesia, la cirugía completa, ya les empieza a despertar el anestesiólogo. Todavía cuando están en recuperación están un poquito dormidas, incluso uno les explica y no se acuerdan de nada nunca. Y ya a lo mejor en 1 hora están completamente conscientes, ¿no? La número 2 es la cirugía con bloqueo o anestesia regional, que les duerme de la cintura para abajo, y ese pues lo usamos mucho, por ejemplo, en cesáreas o en partos, porque así la paciente está consciente, no afecta para nada a los bebés, entonces pueden tener su bloqueo sin problema. Lo usamos también mucho en cirugía vaginal o en cirugía pélvica, por ejemplo, incisiones del ombligo para abajo, para miomectomías, para histerectomías abdominales o vaginales, para coloperinoplastías anteriores y posteriores, que es arreglar la vejiga, el recto, todos los prolapsos. Para eso lo usamos mucho. Y esa, bueno, tiene la gran ventaja que tiene la bomba de anestesia posterior. Ahora, si ustedes son muy nerviosas, podríamos combinar ese tipo de anestesia junto con sedación para que puedan estar relajadas en el quirófano.
Otro tipo de anestesia regional o local, por ejemplo, que solamente vayamos a hacer un nodulito de mama. Entonces podemos infiltrar la mama, quitar ese nodulito. Si está nerviosa, además usamos sedación. O, por ejemplo, si vamos a hacer un cono cervical, un corte del cervix, podemos infiltrar el cervix y es anestesia solamente en el lugar donde vamos a trabajar. O bien en vulva, si vamos a hacer una resección de un nodulito o de una lesión vulvar, o si vamos a quemar o algo así, infiltramos solamente anestesia local. Y la sedación es cuando las dormimos, pero no con anestesia general, no están intubadas, solamente están como dormidas, no sienten dolor, no saben lo que está pasando, pero es algo muy fácil de revertir. Lo usamos en procedimientos cortos, por ejemplo, pues tal vez alguna aspiración, alguna MEU, alguna biopsia, algún cono también, algo así, procedimientos de, no sé, 10, 15 minutitos, es más que suficiente con eso. Otra es el consentimiento informado. Bueno, todo mundo cuando le damos un documento que se llama consentimiento bajo información y lo leen, pues por supuesto que no se quieren operar, ¿no? Ese es un documento legal que usamos todos los médicos antes de cualquier cirugía. De hecho, también los hospitales les dan un consentimiento informado para pues que sepan todo lo que es el quirófano, los riesgos, los beneficios. Nosotros les escribimos, por ejemplo, su nombre, qué cirugía se les va a hacer, por qué motivo se les va a hacer, qué beneficios tienen y qué complicaciones puede tener. Entonces, cuando ustedes leen todas las complicaciones que puede haber, pues seguramente van a leer que puede haber hemorragias, infecciones, lesiones de órganos vecinos como vejiga, intestino, ureteros. A lo mejor pueden leer que se pueden morir. Muchos consentimientos informados dicen muerte. Pueden tener secuelas cerebrales, pueden tener HIV, pueden tener transfusiones, pueden tener cirugías completamente complicadas y entonces la descripción, pues la verdad es que preocupa y espanta a cualquiera. Pero no se preocupen, ese documento es obligatorio firmarlo porque si no, pues prácticamente ningún médico los va a operar si no firman ese documento, pero es una cuestión pues legal, más que nada es una pues, protección que tienen los médicos porque efectivamente las complicaciones pueden pasar, nadie las está buscando, todo el mundo, pues operamos a las pacientes con el mayor cuidado posible, pero puede pasar. Entonces, pues sepan que lo que están firmando es a lo mejor ciertos riesgos, 1 en 1,000,000, otros riesgos son 1 en 500,000, otros riesgos son 1 en 1,000, otros en 1 en 10,000, o sea, son cosas que habitualmente no pasan. Como les expliqué, ¿quién tiene más riesgo? Bueno, los pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que llegan muy mal a quirófano, etcétera, pero pacientes sanas, pues la mayoría de las cirugías no se complican, a menos que tengan problemas internos ya graves, que esté todo adherido, como les dije, entonces sí puede haber un poquito más de lesiones, pero bueno, la mayoría de las complicaciones tienen solución. Y la mayoría de las complicaciones, en casos ya muy graves, pues están las terapias intensivas, en donde tratan de estabilizar al paciente hasta que todo se arregle. Y otra duda es la duración de la cirugía. Las cirugías tienen una duración que no podemos definir antes de la cirugía, porque hasta que ya estás en el procedimiento ya sabes qué vas a encontrar y ya sabes cómo lo vas a arreglar. Entonces, digamos, una cirugía que promedio puede tardar 1 o 2 horas, puede alargarse hasta 3 o 4. También tomen en cuenta que no es solo la duración del procedimiento, es también todo el tiempo de preparación. Por ejemplo, cuando pasamos la paciente al quirófano, cuando le empieza a dormir el anestesiólogo, la explicación, si se pone nerviosa o no, si están los signos vitales estables o no, hasta que ya está bien la paciente, bueno, ya se puede poner ya sea el bloqueo, la anestesia general y se arregla todo eso. Luego tenemos que ponerles muchas veces la sonda de la orina para que no tenga que estar orinando en el quirófano y para tener la vejiga vacía para poder operar más fácil y además prepararlas pues a la asepsia, la antisepsia, los campos quirúrgicos. Todo eso lleva más o menos, a veces cuando son de urgencias pues puede durar 5 minutos la preparación, pero cuando no son de urgencias, que es afortunadamente la mayoría, pues puede durar media hora. A veces en pacientes con una columna muy difícil de poner el bloqueo puede durar 1 hora. Entonces ese tiempo tómenlo en cuenta para que no estén preocupados. Los familiares pues siempre quieren que ya la cirugía termine en 5 minutos y entonces saber cómo está su familia, si todo salió bien y todo. Entonces tengan paciencia y la preparación puede durar de 10 minutos a media hora promedio, depende. Y luego la duración de la cirugía pues depende mucho qué tipo de cirugía es y qué vamos encontrando. Entonces pacientes que no sangran mucho, pero la cirugía es más rápida. Pacientes que se van sangrando más, la cirugía se prolonga. Pacientes que no hay adherencias, la cirugía es rápida. Pacientes con adherencias, la cirugía es muy lenta porque tenemos que ir poquito a poco, despacio. Entonces, no se desesperen, siempre las cirugías pues no tienen una duración exacta. Lo mejor es que del tiempo que les diga el cirujano, ustedes siempre calculen 1 hora más como un rango pues normal. Y si no, bueno, ya pueden preguntar pues informes a ver si ya saben algo del paciente, si ya salió de quirófano, etc.
Bueno, espero que esta información las deje muy tranquilas, que entren pues lo más relajadas posibles a sus procedimientos. Todos los médicos comprendemos perfectamente que los nervios y el miedo a una cirugía son comunes, pero pues afortunadamente las complicaciones es como salir a la calle y que les tienes de que te atropellen o que tú atropelles a alguien y que te maten. Bueno, más o menos así. O sea, ¿qué pasa? Que es algo que usamos todos los días y que realmente pues las complicaciones se dan muy pocas veces o son complicaciones sencillas que se resuelven fácil. Entonces no se preocupen, es como entrar pues a un día normal, habitual de ustedes, pero en un área que no conocen, en un quirófano que no conocen, pero pues siempre todos los médicos estamos al pendiente de ustedes, al igual que el personal de enfermería, la circulante, el instrumentista, todos quienes preparan todo el material, que esté completamente esterilizado, que esté todo en orden. Espero que les sirva mucho. Soy la doctora Verónica Rembis, ginecóloga, y vean todos los videos para que se vayan informando adecuadamente sobre la medicina.